Buenos días a todos y todas. Bienvenidos a la CEPAL y a la presentación de este panorama laboral, panorama social de América Latina y el Caribe. Bueno, tal vez un breve comentario antes de entrar en materia. Primero, la coyuntura. Sabemos que este es un momento extraordinariamente duro para el mundo y para América Latina. Hablamos de que hay una crisis en cascada, varias crisis que han impactado la pandemia y como resultado de la pandemia un empeoramiento del tema de las cadenas de suministro y por supuesto luego la guerra en Ucrania y las reverberaciones, el impacto que tuvo en inflación, la subida de tasas de interés, etc. Entonces ese es un panorama que evidentemente ha perjudicado muchísimo. El panorama social del año pasado fue dedicado al tema de la salud, como por supuesto correspondía ante las realidades de la situación pandémica y la situación de salud, etcétera, en la región. Y este año lo estamos dedicando a la transformación de la educación como base para el desarrollo sostenible. Entonces, como van a ver, hay un capítulo y luego otras secciones donde se profundiza, además de dar el panorama social general de las políticas y demás, ya una profundización en lo que es este gran impacto negativo, este gran apagón educativo que la pandemia creó y que pues exacerbó y perjudicó mucho las tendencias de por sí, en algunos casos no positivas, ¿no?, en materia educativa de la región. Y quiero reconocer y agradecer muchísimo a todo el equipo. Ya fueron presentados. Este es un reporte liderado por la División de Desarrollo Social, pero en realidad es un producto de toda la casa, de toda la CEPAL, porque hay grandes contribuciones transversales, hay temas específicos de género, por supuesto, toda la base estadística, temas demográficos, etcétera, de manera que es realmente un gran trabajo de equipo y muchísimas gracias a todos los colegas que trabajaron en esto. Bueno, entonces para entrar en materia, a ver, voy a comenzar con mensajes principales sobre los cuales luego vamos a profundizar. Ya. Entonces, esta es la coyuntura, tal vez con un poquito más de detalle de lo que ya dije, que se enfrenta a una crisis social prolongada y urge abordarla, en particular lo que llamamos una crisis silenciosa en educación, para evitar el riesgo muy real de una generación perdida. Entonces tenemos esta cascada de shocks externos que incluye y que ha producido una desaceleración del crecimiento económico. Desgraciadamente esta era una desaceleración que ya venía desde el año 14-15 y que fue impactada mucho más negativamente por la pandemia, los confinamientos. Ahora más post-pandemia, digamos, después del 2020 que fue el peor año, hay una recuperación del empleo, la inflación sobre todo muy asociada con el choque de oferta resultado de la guerra en Ucrania. Y todo esto profundiza y prolonga la crisis social cuyas características vamos a ver con cierto detalle ahorita. En el 2022 la pobreza se proyecta en 32.1% de la población, son 201 millones de personas en condición de pobreza y la pobreza extrema en 13.1% de la población, que son 82 millones de personas, que son cifras que están por encima de los niveles previos de la pandemia. En el 2021 la desigualdad medida por el índice de Gini disminuyó levemente con respecto al 2020. Claro, el 2020 hubo un impacto desigualador tremendo de múltiples causas y alcanzó los niveles del 2019, pero aquí estamos hablando, aquí hay que enfatizar la palabra levemente. Una secuela crítica de la pandemia es un impacto silencioso en la educación causado por la larga interrupción de las clases presenciales, que exacerbó desigualdades educativas y vamos a ver detalles sobre eso. Y luego que esta situación, y ese es el problema, conlleva un efecto cicatriz de largo plazo que puede afectar las trayectorias educativas, laborales y de desarrollo de toda una generación de niños y niñas, adolescentes y jóvenes, especialmente los más vulnerables. Y cuando decimos cicatriz de largo plazo no es de 2, 3, 4 y 5 años, es para el resto de la vida, porque la evidencia de crisis anteriores muestra que cuando hay pérdida de aprendizajes,
realmente las oportunidades laborales de esas personas tiene consecuencias para sus ingresos y sus oportunidades de trabajo el resto de su vida. Esto también es parte de los mensajes generales, que es un momento para políticas transformadoras, inclusivas, audaces, para avanzar hacia un estado de bienestar fortalecido. Aquí ha habido un ambiente especial. Estamos ahora, después de la pandemia, con una discusión de políticas muy activa, ¿no? En todos los países se han caído algunos de los saberes convencionales antiguos y si uno es un poco optimista, se puede pensar que hay las grandes posibilidades de pactos, de acuerdos para políticas transformadoras y más audaces, con la conciencia de que tiempos extraordinarios requieren respuestas extraordinarias. Entonces, ¿qué hacer en este campo social? Sistemas universales y sostenibles de protección social que permitan el pleno ejercicio de los derechos. Es un mensaje que CEPAL ha venido repitiendo e insistiendo ya por muchos años. Sinergias entre las políticas de protección social, educación, salud y laborales. Este es un tema que se dice muy rápido, pero que es fundamental. O sea, estos temas de política social, como la realidad, requieren políticas multisector. Aquí no es solo ver cada uno de estos campos como si fuera un silo por separado. Estrategias de transformación de la educación, mayor inversión para fortalecer escuelas, aprendizajes, competencias, todos los procesos de docencia y todo el tema de la transformación digital. Eso lo vamos a ver en detalle. Y enfoques de políticas sociales inclusivas y transformadoras que apuesten en el tema de las instituciones, y vamos a hablar también del gasto social. En cuanto a los cómo, el tema de políticas públicas multisectoriales para protección social y resiliencia, estas cosas todas están, es decir, cuando hay personas en situación de vulnerabilidad y de pobreza, eso afecta a todo, desde las posibilidades de comer, de comprar la canasta básica, su salud, su ir a la escuela, ¿no? Y su vida día a día, de manera que esto es lo que quiere decir, porque todo tiene que converger en tender la mano a donde se necesita. Incluir un enfoque de género, avanzando políticas y sistemas públicos integrales del cuidado. Acabamos de tener una gran conferencia en Buenos Aires con más de 1.500 participantes, esta conferencia que se hace cada 3 años, y ahí hay todo un diagnóstico muy claro, pero sobre todo una nueva visión sobre la importancia de tener sociedades del cuidado, redes de cuidado, pero algo que es mucho más amplio en términos de autonomía económica y de decisión y política de las mujeres, y el enorme potencial que eso tiene, pero la gran necesidad que existe. Fortalecer la institucionalidad social y aumentar la sostenibilidad del gasto. Lo voy a dejar ahí porque vamos a ver eso en detalle. Y luego el tema de que todo esto requiere evidentemente que las sociedades se pongan de acuerdo, que tengan visiones ampliamente compartidas, pactos sociales, pacto fiscal, porque todo esto requiere financiamiento. Entonces, estos son, en términos generales, los principales mensajes de este panorama social de América Latina del 2022, que, como dije, y estamos todos conscientes, se publica en un momento extraordinariamente crítico para la región y para el mundo. Bueno, entonces, la pandemia gatilló esta crisis social prolongada. Comencemos con el tema de la salud. Aún persisten el tema, aunque la pandemia, lo peor ya pasó. Ciertamente las muertes por COVID han decrecido desde inicios del año 2022. Ustedes pueden ver el gráfico ahí en azul para el mundo, en naranja para América Latina y el Caribe, mucho menos de lo que fue el 20 y 21. Pero los desafíos sanitarios siguen vigentes. Hay un efecto de desplazamiento que se generó por acumulación de enfermedades desatendidas. Los sistemas hospitalarios pusieron, por supuesto, como correspondía, toda la atención al tema del COVID-19 y como resultado hay grandes listas de espera para todo tipo de otros padecimientos, y eso es un nuevo tipo de emergencia, si se quiere, y una gran presión en los sistemas de salud. Hay incertidumbre sobre la magnitud del impacto de lo que se llama el COVID, el long COVID, el COVID prolongado, que son todas las secuelas que en muchos casos quedan y que deben atenderse. Se estima un incremento de 25% de los principales desórdenes de salud mental. Eso es otra especie de pandemia, de consecuencias que todavía y cada vez se descubre más. Entonces, esto significa que en salud hay todavía secuelas de retos sumamente importantes.
Profundas desigualdades en acceso a vacunas también. El 71.1% del total de la población de la región cuenta con un esquema completo de vacunación al 17, es decir, básicamente es este mes. 71.4 en América Latina, 39.2 en el Caribe. Pero esa desigualdad de acceso es un desafío pendiente. 11 países de la región no alcanzaron la meta de la Organización Mundial de la Salud del 40% de población vacunada a fines del 21 y 22 países no lograron la meta de vacunar el 70% de su población a junio del 22. De manera que este tema todavía de completar la vacunación, las dosis, nuevas variantes de virus, etcétera, sigue siendo una prioridad importante. Pasamos de salud al tema de mercado laboral y empleo. Bueno, como sabemos, hubo un efecto rebote importante de crecimiento en el 21, menos, pero también en el 22, y entonces ha habido una recuperación del empleo, pero el problema es que ha sido liderada por el sector informal. 7 de cada 10 empleos creados han sido en el sector informal, ¿no? Entonces son empleos que no son empleos decentes, de buena calidad, y eso es un problema. Se mantienen asimetrías de género importante. Ustedes pueden ver ahí las líneas, una recuperación más lenta del empleo de las mujeres. La tasa de desocupación femenina se redujo solo de 12.1% a 11.6%, que es la línea, la parte que está en líneas arriba. La masculina de 9.1 a 7.8 entre el 20 y el 22. Pero ambas tasas siguen siendo superiores a las existentes antes de la pandemia. Entonces aquí, evidentemente, todo lo que es el tema de promoción, de inserción laboral, reducción de la informalidad, es fundamental, el dinamismo del mercado laboral. Desigualdad, otra dimensión de la situación social. Se detuvo el avance registrado, ustedes ven ahí, está desde el 2002 comprimido, 2008, 2017, evidentemente hubo una evolución muy favorable en promedio en América Latina del índice de Gini, pero se estancó, ¿no? En el 2019 y hubo un retroceso leve pero importante. En 2020 con caídas en la participación laboral y de ingresos del trabajo, particularmente en los estratos más bajos, asociado con las restricciones sanitarias, el confinamiento y todas sus consecuencias económicas. En el 21, la recuperación heterogénea del empleo e ingresos de los hogares, y ahí con variantes por quintil. Y por supuesto que aquí fue muy importante, sobre todo el año 2020 y 2021 con los confinamientos, el incremento de las transferencias monetarias, las políticas sociales, y ahora vamos a ver un poco eso cómo se refleja en el patrón de gastos. Esto tal vez es de lo que más puede interesar y es clave, ¿no? Que es cómo se han comportado la pobreza extrema y la pobreza. Se mantienen por encima de los niveles prepandemia. Hay una leve, de nuevo con énfasis en leve, disminución de ambas en el 2021 en comparación con el 2020. ¿Por qué? Bueno, por lo que se llamó el efecto rebote del crecimiento económico, pero se proyecta un leve, también con énfasis en leve, aumento de la pobreza extrema en el 22. Leve según ustedes lo quieran interpretar, porque como pueden ver allí, está en el gráfico de la izquierda como porcentaje de la población total, la pobreza, y en el gráfico de la derecha en términos absolutos. Y si vemos en términos absolutos, 80 millones de pobres, personas en situación de pobreza extrema, y en el 22, 82 millones. Y básicamente el dato de personas en situación de pobreza, 201 millones. Entonces, esto es, digamos, la situación sumamente preocupante porque son porcentajes, es prácticamente una tercera parte de la población ¿verdad? Que está en esa situación y más de un décimo en situación de pobreza extrema. La incidencia, por supuesto, de la pobreza es mayor en algunos grupos de población. Ahí están en términos de sexo, de niños y niñas adolescentes. La tasa de pobreza de las mujeres de 20 a 59 años de edad es más alta que la de los hombres en todos los países de la región. Las niñas, niños y adolescentes también tienen una mayor incidencia de pobreza que otros grupos de edad, y también para poblaciones indígenas y afrodescendientes. Ahí tienen ustedes los números y son diferencias realmente muy importantes. Entonces, en síntesis, la pandemia generó una crisis social prolongada
que se refleja en un retroceso, en pasos atrás, en indicadores clave del desarrollo social. Aún no nos hemos recuperado como región del impacto catastrófico de la pandemia. En términos de pobreza extrema, 13.1% es un dato que no se veía en 25 años, o sea que en realidad es un retroceso de un cuarto de siglo para la región. Y la desocupación proyectada para el 22 representa un retroceso de 22 años, afectando especialmente a las mujeres, para las que la desocupación sube de 9.5 a 11.6 en el año 2022. Entonces hablemos ahora del diagnóstico amplio que se hace sobre el tema educativo. Bueno, es muy lamentable que América Latina y el Caribe fuimos la región que sufrió el apagón educativo más prolongado. Ustedes pueden ver ahí las comparaciones en términos de semanas, de cierres completos y cierres parciales, el completo en azul, el parcial en amarillo. Y entonces fue la más prolongada de todas las regiones del mundo y 29 semanas más que el promedio mundial, que fue de 41 semanas. Ustedes ven ahí el 33 y 37, los números de cierre completo y cierre parcial. Y bueno, esta es una situación, ahí uno puede profundizar y examinar por qué fue que sucedió eso, pero es la realidad que experimentamos y sufrimos. La continuidad educativa durante esas 70 semanas fue limitada por las desigualdades de acceso a conectividad, equipamiento, habilidad digital. Es un tema del que se ha hablado y escrito mucho. En 8 de 12 países de la región, más del 60% de la población pobre menor de 18 años no tiene conectividad. En 3 países, más del 80%. Esos son los puntos azules o celestes que ven ustedes allí por país. El tipo, para 12 países, de dispositivo de acceso también afecta la continuidad educativa. No es lo mismo tener un celular, que es muy amplio la proporción de personas en la población que tienen celular, pero no lo mismo para nada con computadoras. Y también hay un tema de lo que se llama hacinamiento digital, que es que aunque un hogar tenga conexión, pero si tiene solo, digamos, un computador, y hay 3 niños que requieren conectarse y un padre y una madre que también requieren conectarse, bueno, evidentemente una conexión, sobre todo si no es de banda ancha, pero si solo un equipo hay ahí, entonces es insuficiente. Eso es lo que se llama hacinamiento digital y es una proporción importante, sobre todo en los sectores pobres, ¿no? Y por supuesto la insuficiencia de habilidades digitales entre estudiantes y comunidades educativas. ¿Verdad? Que es la posibilidad y la habilidad de utilizar los equipos y los programas respectivos educativos, etc. Ahí hay grandes retos para la región en los próximos meses y años. También el nivel socioeconómico y las múltiples privaciones de la sociedad limitan oportunidades educativas de niños, niñas y adolescentes. En 12 países de la región, ahí hay 17 en ese gráfico, el 50% o más de niñas, niños y adolescentes pobres viven en hogares hacinados. Esto no es hacinados digitalmente, sino la otra definición de hacinamiento que está ahí en la base, en la nota al pie de este gráfico. En algunos países esto no solo afecta a los más pobres, sino también a los no pobres de ingreso bajo y a los de ingresos medios, que son lo que está señalado ahí con círculos color marrón o anaranjado. Entonces, eso también dificulta la realización de tareas escolares, porque significa que es una vivienda, ¿no?, sin suficiente espacio, donde no se pueden concentrar, no se puede estudiar, etc. Además de otros problemas. En todos los niveles educativos hubo caídas en asistencia escolar. Si lo vemos por niveles, allí la reducción se hizo más pronunciada en preprimaria, es decir, para los más pequeños, ahí cayó 9.1 puntos porcentuales en niñas y niños de 3 años de edad. En primaria la asistencia cayó 3.8 puntos porcentuales entre el 19 y el 20, y en secundaria 2.3 puntos, y en educación superior solo 1.1. O sea que a mayor nivel educativo, menor es la reducción de la asistencia. Y el riesgo de la cicatriz permanente. Ahí se puede ver que el porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años que no estudia ni trabaja remuneradamente aumentó del 22 al 28%.
afecta más, es la parte ahí que está de la flecha y en color azul, afecta más a las mujeres jóvenes, 36% de ellas se encontraban en esa situación comparado con 22% de los hombres. Y esto, de nuevo, como ya dije, afecta las trayectorias laborales e ingresos a lo largo de la vida. Entonces es realmente una cicatriz social muy, muy preocupante. Y ya hay, de hecho, mediciones con base en un certificado de educación secundaria del Caribe, una medición que se hace en los países del Caribe. Se ve que la proporción de estudiantes acreditados para continuar al nivel superior cayó en 5 puntos porcentuales entre el 19 y el 21 y que aumentó la proporción de estudiantes que no logró acreditarse. Ya esto es una medición, digamos, concreta, no es una proyección. Entonces, eso en cuanto a educación, en síntesis, el capítulo tiene mucho más en el reporte que esto, pero si vemos entonces, volviendo a ampliar el panorama, esto se suma a una crisis previa de inclusión y calidad educativa. Antes de la pandemia, América Latina ya experimentaba déficits de aprendizajes. En el 19, 13 de 16 países, entre el 50 y 94% de los estudiantes de menores ingresos del quintil 1 no alcanzaba el nivel mínimo de desempeño en matemática y primaria, que son los círculos rojos. Las diferencias en el nivel de menor desempeño entre estudiantes, que son las diferencias entre los círculos rojos y azules del quintil 1 y el quinto, es muy elevada y ustedes ven las brechas. Entonces, desgraciadamente, en promedio, los resultados de aprendizaje en primaria no habían mejorado entre el 2013 y el 19. O sea que había una crisis importante de calidad educativa antes de la pandemia, en resultados como que los estudiantes, solo el 17% de los estudiantes de sexto grado alcanzaban niveles mínimos de logro en matemáticas y 31% en lectura. A ver, y hubo avances que muestra este gráfico en el acceso a la educación preprimaria, pero aún insuficientes y muy desiguales. En preprimaria, que es de 3 a 5 años, la cobertura era 77.5% en 2020, la línea anaranjada, el último punto, que fue una elevación de 22 puntos porcentuales con respecto, es decir, en 20 años. Esa cobertura era mucho mayor que la de programas de desarrollo educativo en primera infancia de 0 a 2 años, que alcanzaba solo 18%, que es la línea verde. Entonces hay importantes brechas entre niveles y también por nivel socioeconómico y por territorio. Y de nuevo, evidentemente esto señala a otra dimensión educativa que urge enfrentar. Y finalmente, la exclusión escolar afecta negativamente más a algunos grupos de población, según condición étnica y racial. Están los gráficos de todo esto en el documento, pero no queríamos hacer esto demasiado largo. Los estudiantes de pueblos indígenas concluyen el nivel de secundaria en menor proporción que los no indígenas ni afrodescendientes. Según estatus migratorios, niñas, niños y adolescentes migrantes, en especial los no acompañados, están expuestos de manera muy desproporcionada a la exclusión también. Lo mismo con discapacidad. Para los países con información, que son solo 6 en la región, el promedio de años de escolaridad de la población adulta es de 10 años, comparado con menos de 7 para la población con discapacidad. Y la unión temprana y la maternidad adolescente es una situación también desafortunadamente trágica. En la región, 1 de cada 5 mujeres de 20 a 24 años contrajo matrimonio infantil o estaba en una unión temprana ante los 18 años, 1 de cada 5. Estos porcentajes aumentan entre grupos sociales desventajados. Madres con un hijo o unidas de 14 a 17 años tienen tasas de asistencia mucho menores que las jóvenes sin hijos. Entonces aquí hay todo un tema de cómo reducir la proporción de unión temprana y de maternidad adolescente y qué hacer al respecto. En todos los niveles del sistema educativo persisten brechas de desempeño de áreas de formación, a pesar del avance, sobre todo con relación a diferencias entre hombres y mujeres. Este es el índice de paridad de género ajustado y ustedes ven ahí que hay la participación de las mujeres en la educación por encima de la línea que está allí alrededor del 1, significa que hay mayor participación de mujeres que hombres. Pero hay un patrón muy claro de segregación de género por disciplinas que empieza a manifestarse desde la educación básica.
Y en promedio las mujeres tienen peores desempeños en matemática y ciencias durante la educación básica, y estas disparidades se profundizan también en cuartiles de ingresos más bajos. También hay, en particular en educación superior, las brechas de género por disciplina en todo lo que se llama ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, CETIM. Ahí hay una segregación tremenda, ¿no?, de género en educación superior. Entonces, argumentamos en este panorama que esta crisis es una oportunidad para transformar la educación, en parte porque ha profundizado tanto, es una situación tan seria que las sociedades deberían construir el consenso y tener la voluntad política para hacer pues toda una cantidad de acciones que se requieren. Lo que hicimos en el documento fue alinear un poco el marco conceptual, tanto de los objetivos como de las líneas de acción, que van a ver que son 5, con lo que fue la discusión muy potente y excelente que hubo en la cumbre para la transformación de la educación en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se dio en septiembre pasado. Y allí en el documento que presentó el secretario general están esta definición de objetivos, lo que ya llama los objetivos superiores de la transformación educativa, que es importante, interesante, es algo bastante profundo, incluso muy filosófico, si se quiere, que hay 4 grandes objetivos supremos, si se quiere, o superiores, ¿no? Aprender a aprender, que es equipar a cada estudiante con las competencias cognitivas, socioemocionales claves para el siglo XXI. La educación temprana es clave, toda la evidencia de UNESCO, de otros, de Naciones Unidas y de otros organismos muestra eso. Entonces, aprender a aprender, vivimos en un mundo de cambios, etcétera. Aprender a vivir juntos, vean qué profundo y qué importante es esto. Preparar a los estudiantes para desenvolverse como ciudadanos activos y responsables con respeto a la diversidad, a la solidaridad, a la naturaleza y ayudar a crear una cultura de paz. Aprender a hacer, permitir el aprendizaje permanente a lo largo de la vida con un foco en el entrenamiento y el reentrenamiento y el alfabetismo digital, habilidades financieras y en las áreas CETIM. Este aprender a hacer es porque, bueno, se estudia para ser una persona educada, hay toda una filosofía humanista de la educación, pero este es que también la gente estudia pues para conseguir un buen trabajo y para contribuir productivamente a la sociedad, y esa es la dimensión de aprender a hacer. Y aprender a ser, que es inculcar los valores, conocimientos y capacidades para disfrutar y vivir una vida significativa, digna, sana y plena. Entonces, como ven, muy interesante, muy potente a nivel de grandes objetivos y filosofía, digamos, educativa, pero el aterrice el diagnóstico de la situación con estos, digamos, objetivos supremos da 5 vías de acción o líneas de acción. Y esto es lo que usamos para, digamos, organizar el principio organizador de las recomendaciones que tenemos en el panorama. Entonces, la vía de acción 1 es escuelas inclusivas, equitativas, seguras y saludables. Eso incluye invertir más en la primera infancia, universalizar el acceso y conclusión de la educación secundaria. Hay muchos países que tienen tasas, digamos, muy bajas o muy altas de abandono de la educación secundaria y muy bajas de graduación. Articular la educación con otros sectores de la política pública, lo que dijimos de multisector. Esto no es un tema, o sea, educación tiene que ver con salud, con transporte, con protección del ingreso del hogar, con los cuidados, todo eso está relacionado. Y erosionar los nudos estructurales de la desigualdad de género, que es todo el tema de estereotipos. Hay una cultura patrimonial, los aspectos culturales son importantísimos. Incluir la perspectiva de género con especial atención al todo el tema de la brecha digital y fomentar la igualdad de género en las áreas CETIM, que ya lo vimos en el diagnóstico. La segunda vía de acción es aprendizaje y competencias para la vida, el trabajo y el desarrollo sostenible. Ahí desarrollar las competencias cognitivas y socioemocionales y todas las metodologías nuevas que hay para hacer eso. Fortalecer la educación superior como eje de una política de inclusión y desarrollo sostenible. Y todo esto de la educación y la formación profesional también a lo largo del ciclo de la vida, que es toda la nueva visión y filosofía sobre cómo debe ser, porque el mundo está cambiando mucho y aquel paradigma de que uno iba a la escuela primaria, una persona secundaria, se graduaba y después trabajaba 30 años, no. Ahora es entrenamiento y aprendizaje continuo y hay que reinventarse para un mundo del trabajo que cambia muy rápido.
La vía de acción 3, docentes, enseñanza y profesión docente, permitirles a los docentes que se transformen a sí mismos y se conviertan en agentes de cambio. Evidentemente, el cuerpo docente es la base, es donde se produce en la interacción con los estudiantes el aprendizaje, y entonces la calidad, el entrenamiento, el empoderamiento de los docentes. Ellos son productores de conocimiento, facilitadores, guías, tanto para la información, incluso hasta para la inspiración, etcétera, de los estudiantes a diferentes niveles. La vía de acción 4 es el aprendizaje y la transformación digital. Ahí evidentemente toda la conversación sobre las brechas digitales muy grandes y hablamos de las 3C del aprendizaje digital: la conectividad, que es reducir brechas de infraestructura y de equipamiento; capacidades, que es avanzar en la transformación digital del aprendizaje, que requiere habilidades digitales del cuerpo docente y de los estudiantes, de los padres de familia también; y contenidos, incentivar el desarrollo de plataformas y contenidos. Y finalmente, la vía de acción 5, invertir más equitativamente y más eficientemente en educación. Ahí hay todo un tema de cuáles son los porcentajes de inversión. Bueno, la inversión en general que se está haciendo, los porcentajes que van a la educación temprana, primaria, secundaria, universitaria, depende de cada país, una discusión muy importante. También en términos de zonas rurales versus zonas urbanas, cuánto está excluyendo o incluyendo a las poblaciones indígenas, minorías étnicas, afrodescendientes, y todo el tema, por supuesto, de la eficiencia del gasto, porque aunque tenemos y comparaciones con la OCDE, etcétera, de gasto, pero esto no es un tema solo de cuál es el monto como porcentaje del PIB, sino con qué eficiencia, en qué se están utilizando los recursos. Bueno, aquí volvemos a ampliar, hasta ahora un gran foco en educación. Aquí ampliamos al panorama social en términos de la institucionalidad y el gasto social, que son dos dimensiones clave. Entonces, la institucionalidad social, es decir, cuáles son las instituciones encargadas, cuál es su presupuesto, con qué eficiencia trabaja, qué tipo de programas tienen, es un factor crítico, ¿no?, para la efectividad de las políticas sociales. Y entonces allí hablamos de que el fortalecimiento de esa institucionalidad es importante y involucra 4 grandes dimensiones: la jurídico-normativa, con marcos adecuados que orienten fines, principios de las políticas. En algunos países no está clara la rectoría, puede ser que hay varios programas, hay varias instituciones, pero si está fragmentado y no está clara la rectoría, entonces hay una dimensión también organizacional, con mandatos claros y coordinación. La dimensión de capacidades técnicas y de gestión para la implementación efectiva de políticas. Dentro de todo esto, todo el tema de que ahora con las nuevas tecnologías y lo que se llama el análisis de los grandes datos, el Big Data y demás, políticas sociales de precisión ya son posibles. Hay países que han avanzado muchísimo en beneficiarse, ¿no?, para identificar a los beneficiarios con sistemas muy claros de información y también para hacer los pagos y demás. Y, por supuesto, la dimensión financiera, con recursos suficientes y sostenibles que viabilicen las políticas sociales de calidad y los montos de inversión. Tema financiero en el que ahora, pues, ¿verdad?, está lleno de peligros, porque luego de esta cascada de crisis y con los esfuerzos de gasto fiscal que se han hecho, el espacio fiscal en muchos países está restringido. Así que este tema de la dimensión financiera, de que los presupuestos fiscales mantengan los recursos de gastos sociales es importante. Y aquí está, precisamente, el gasto social alcanzó un 13% del PIB en el 21, nivel inferior al del 2020. En el 2020 lo que hubo fue una expansión enorme del gasto, sobre todo por bueno, en parte en el tema de gasto en salud, pero también por las transferencias sociales para compensar la caída de ingresos de grandes sectores de la población. Casi todos los países de la región, en mayor o menor medida, pusieron programas con diferentes nombres, pero eran bonos de diferente tipo y transferencias no condicionadas. Pero si vemos entre el 20 y 21 disminuyó en promedio el gasto social del gobierno central 0.8 puntos porcentuales. Es decir, esa gran expansión que se dio en el 2020 ya se empezó un poco a recoger en el 21. Disminuyó en participación del gasto total de 55.7 en el 2020 a 54 en el 21. Pero sigue siendo el componente más importante. Y aquí persiste entonces ese desafío de mantener niveles de gasto social, darle sostenibilidad financiera, porque las necesidades sin duda ahí están. Aquí son los datos para el Caribe.
En el Caribe el gasto social, digamos, aumentó en promedio 0.4 puntos porcentuales del PIB. Ahí en el Caribe llegó el gasto a 14.1 del PIB en el 21, más que en América Latina en promedio. Pero con respecto al gasto público total de los países del Caribe, se mantiene una menor participación que los países latinoamericanos. Bueno, y ahí hay una cantidad de otros datos. Se mantiene una alta heterogeneidad del gasto social entre países y subregiones. Algunos países superan el 17% del PIB, otros no llegan al 10%. Si ven, está América del Sur ahí en la parte izquierda, Centroamérica, México y República Dominicana en las columnas del centro y algunos países del Caribe, las barras verdes a la derecha. En América del Sur es la subregión con mayor gasto social promedio, 15.3% del PIB, y mayor heterogeneidad entre países, como ven ahí. Centroamérica, México, República Dominicana, el gasto social promedio alcanzó un 10.5% del PIB y en el Caribe 14%. Y ahí están en los per cápita, que son interesantes. En América del Sur, $1.529, 2.1 veces del gasto per cápita de Centroamérica, México y República Dominicana, que es de $745. Y en el Caribe, bastante más, que es 2.140 per cápita, que es el más alto per cápita de la región. Entonces, ya para concluir, volvemos un poco al panorama general y a las recomendaciones. Entonces, el panorama social de la región a finales de este año, en el momento en que estamos, es que no se han logrado revertir los impactos de la pandemia en pobreza y pobreza extrema. Los países se enfrentan a una crisis silenciosa en educación que tenemos el riesgo que afecte el futuro de las nuevas generaciones. A pesar de los avances de las últimas décadas, se arrastraban profundas deudas de inclusión social, de manera que la pandemia pegó sobre ese legado de brechas muy grandes y necesidades que teníamos. Invertir en educación es clave, están las áreas de salud, está el tema de la desigualdad, etcétera, pero educación es fundamental para la movilidad social, para el futuro, para el crecimiento y para la reducción de la desigualdad. Es urgente garantizar una educación presencial segura sin dejar a nadie atrás, y ahí hay una serie de acciones que se puntualizan en recuperar el bienestar socioemocional de las comunidades educativas, revincular a los estudiantes que abandonaron estudios, evaluar y recuperar aprendizajes, etc. Y finalmente, el tema de que estamos frente a esa cascada de crisis. Con gusto hablamos más en las preguntas para ver cómo se ven las perspectivas hacia el 2023. La transformación de la educación es un imperativo, tanto para el corto plazo como para el mediano y largo plazo. Se requieren esos esfuerzos intersectoriales, es decir, no podemos seguir haciendo política pública como siempre. Es importantísimo promover la participación de las mujeres en sectores dinámicos de la economía, avanzando hacia todo este concepto de sociedad del cuidado con igualdad de género, que fue un tema en que salió todo un plan de acción revisado muy potente de la reunión que la División de Asuntos de Género organizó junto con ONU Mujeres hace poco en Buenos Aires. Y el tema de los pactos sociales acompañados por contratos fiscales. Bueno, lo dejo